La profesión del diseñador gráfico ha cambiado tanto que realmente ya no solo diseñamos con el aspecto gráfico en mente. Desde la ideación hasta la creación, el proceso, se han visto influenciados por la era digital. Y me pregunto, en la época del gran público, en la época del internet, ¿será que la tecnología nos desconecta de aquello que creamos? O por el contrario, nos libera tiempo para ser más creativos. A mí la verdad es que me cuesta encontrar una respuesta definitiva, pero sé de alguien que seguro que nos habla al respecto. Es por eso que hoy vamos a conversar con Rafa Armero, diseñador gráfico, diseñador de experiencia y director de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana. Hay mucho que hablar y mucho que investigar. Hay una cosa muy interesante y es que todos nuestros inputs son globales. Y está sucediendo que esa partida de investigación ya empieza a ser como más generalista, ¿no? Yo sí apuesto por el foco de especialización, pero quizá no como se está planteando ahora, porque vamos, estamos en un océano en el que te puedes perder si en cuanto pierdes un poquito el foco. Yo creo que tenemos los diseñadores ahora y los creativos en todas las disciplinas una oportunidad bárbara de poder elegir nuestro público, fíjate. ¿Y qué va a suceder? Pues te lo dejo en el aire. Esto es Kinomat y en el capítulo de hoy, el futuro de la creatividad y la profesión del diseño. Vamos. Bueno, Rafa Armero, para el que no lo conozca, diseñador gráfico, diseñador de producto, director de arte, ¿no? Más que todo. Bueno, un poco, yo últimamente ya me defino como diseñador de experiencias, ¿no? Porque al final la disciplina del diseño para mí está o debería estar tan diluida en términos de especialización, con un carácter más múltiple, más multidisciplinar, que yo creo que si me tuviera que definir por algo sería por eso, un diseño de experiencias. Ya me da igual en qué, ¿no? Ya. Un producto, gráfico o en... Hoy, sin embargo, hoy quiero apelar más a tu lado de diseñador de producto, diseñador industrial. Y quiero plantear, digamos, esta conversación desde el punto de vista de una filosofía con la que puede que estés familiarizado, que se basa en 4 palabras que me interesaron mucho cuando las vi, porque creo que definen mucho esta transición entre el analógico y el digital, ¿no? Que es lo que estamos hablando, que es básicamente ese proceso, digamos, de investigación, creatividad, desarrollo y comunicación, que yo creo que son 4 factores que han cambiado muchísimo, ¿no? con todo esto. Y quisiera empezar justamente por eso, por la investigación, por la forma en la que investigamos o entramos frente a un trabajo hoy en día, ¿no? Y el internet ha cambiado tanto de cómo obtenemos información y de dónde, que ahí hay muchísimo que hablar, ¿no? Sobre eso. Hay mucho que hablar y mucho que investigar. Con el mundo de la investigación y en el mundo, sobre todo en el diseño, hay una cosa muy interesante y es que como diseñadores, uno de nuestros primeros pasos que hacemos a la hora de generar cualquier proceso es la de investigar, sí o sí. Pero no investigamos solo cuando tenemos el encargo, sino que nos estamos investigando durante todo nuestro aprendizaje y sobre todo si tenemos esa idea de profesional creativo, ¿eh? Porque ya adelanto que podemos ser diseñadores, pero creativos no son todos los diseñadores. Eso es importante. Entonces, en ese proceso de investigación, depende cómo lo enfoques, ya vas a empezar de una manera distintiva o diferencial en el proceso de la creación, en el proceso de diseño, ¿vale? Llámese diseñar a crear de una manera más metodológica, ¿vale? Porque al final es creación, pero con unas pautas, un proceso, sabiendo cuál es la estrategia del proceso para, en el momento si tienes que hacer algún tipo de cambio, poder actuar justo en eso, ¿no? Y la investigación es como el primer paso. Esencial. Está pasando y va a pasar. Okay. Va a pasar. Esa es una cuestión que yo estoy viendo en los últimos años, sobre todo en lo personal y en lo profesional, que todos nuestros inputs son globales. ¿Qué sucede cuando nuestros inputs son globales? Pues que evidentemente ese perfil que teníamos de investigación local y que nos diferenciaba de una manera regional, eso se está diluyendo también. Claro. Y está sucediendo que esa partida de investigación ya empieza a ser como más generalista, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Pues te lo dejo en el aire. No, pero ¿sabes? Me hace gracioso eso porque hablamos con Víctor Palau sobre ese hecho que a veces pareciera que lo que hacemos
siempre tiene como un trasfondo de ser mostrado, ¿no? Y siempre hay una comparación. Todo lo que hacemos como diseñadores busca compararse, ¿no? Que aunque el destino final del trabajo no sea el Internet, siempre está como ese mercado global, por así decirlo, ¿no? Y me interesa eso, un punto de vista interesante de decir, bueno, ¿por qué tengo que competir con el que está en América o con el que está en Alemania si el mercado es el español, claramente Claro, en este caso, ¿no? claro. Pero fíjate, más que compararnos, yo creo que es una cuestión que sí, ¿eh? Que nos Ya. comparamos. Pero yo creo que es un ejercicio que tenemos de tomar referencia y de saber que lo que estamos haciendo lleva un buen ritmo. Tenemos una profesión súper intangible. Es manejo de intangible, de conocimiento, y es muy subjetiva. Entonces, al ser tan subjetivas, no tienes parámetros exactos, aunque ya empiezan a aparecer con las nuevas tecnologías, el Big Data y con todo lo que tiene que ver con el marketing este experiencial, ¿no? Que te calcula, Ajá, ¿cómo no? ¿Cómo que no? te calcula prácticamente todo y van a calcular más. Pero hasta ahora todo ha sido muy, muy etéreo, muy subjetivo. Entonces, la única manera que tenías de saber si vas bien era poder tener esos referentes o esa comparativa. También un poco para crecer, es decir, tenías que ver los mejores o tienes que ver a los mejores para poder estar a un cierto nivel. Y eso en cualquier disciplina al Sí, final, ¿eh? No solo el diseño. cuando, digamos, empezaron las primeras épocas del diseño, siempre la escuela alemana veía a la escuela española de repente y la carencia que tenía uno o sea, complementaba con la otra, ¿no? Pero en esta época entonces, en el que la investigación es algo tan global, ¿ves las tendencias de diseño a unificarse en una especie de super tendencia o super lenguaje gráfico universal? ¿O crees que se van a mantener, digamos, ciertas fronteras, por así Mira, decirlo? está pasando, y esto es muy reciente, ¿no? La semana pasada estuvimos en la presentación de tendencias del Hábitat, donde plantean tanto la tendencia en lo que es en el ambiente, ¿no? En el contexto, y en los productos, sobre todo productos relacionados con el hábitat. Y es muy interesante cómo, o peculiar, cómo te das cuenta que cuando te plantean esas tendencias, lo único que pueden hacer es contradecirse a sí mismas. Ok. Porque claro, hay tanto Claro. y es tan global y al final todo depende de cómo te vas a integrar, que cuando haces un análisis de lo que te han presentado dices, vale, sí, está muy bien, es una tendencia, pero claro, es una tendencia que en algunos casos está contradictoria, porque me estás hablando, imagínate, de tecnología, pero por otro lado desconexión. Bueno, pero ¿cuál es la tendencia? ¿La desconexión Claro. o la tecnología? Quizás estamos entrando en un periodo cada vez más, hablo yo, creativo, zen o u holístico, en el que igual está relacionado con esto, ¿no? Si no tengo un mercado muy claro, ¿cómo me voy a enfocar? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a intentar ser generalista. Y eso, en ese tipo de tendencias, cuando no arriesgas, pues pierdes esa esencia diferencial que nos debería de caracterizar, ¿eh? Claro, claro. En la época del gran público, ¿cómo evitas diseñar para el gran público y centrarte en verdad en el que es el público el que tienes que comunicar, que al final es el trabajo, sea cual sea la disciplina de diseño que estás haciendo, ¿no? Que es el fin de todo esto, comunicar ideas o función. Pues mira, es una oportunidad. Yo creo que tenemos los diseñadores ahora y los creativos en todas las disciplinas una oportunidad bárbara de poder elegir nuestro público. Fíjate. Lo que pasa es que a nivel comercial, a nivel empresa, pues tenemos esa intención de decir, bueno, pues tengo que llegar a mucho público. No, no, todo lo contrario. O sea, ahora puedes llegar a mucho público del tuyo en todo el mundo especializándote en ese público. Cuando la gente dice, tienes que especializarte. A ver, Es un tema común. Es un tema común aquí. yo siempre digo lo mismo, también desde mi prisma, ¿no? Ese prisma múltiple que siempre hablo. Yo, si me especializo, me especializaré quizá en un sector, en un público o en alguien que quiere las cosas, empresa, proyecto, personas, de una manera. Ahí sí que me voy a especializar, pero no en la manera y no en mi servicio de alguna manera, ¿no? Ya. ¿Qué supone con esto? Que tienes que ser muy valiente. Tienes que ser muy valiente porque sobre todo implica mucho riesgo. Solo el cálculo de decir, bueno, pues me voy a centrar en un 10% de la población, ups. Sin embargo, mientras más posibilidades infinitas haya dentro del diseño, pareciera que para triunfar en esto más te tienes que especializar en un área. Entonces, se me hace un poco contradictorio con lo que me dices ahora y con lo que he hablado pues, con los otros entrevistados en ese sentido, ¿no? En el mundo del internet y del hacer todo,
nos vamos más hacia lo específico. Claro, pero fíjate, eh, insisto, ¿no? El concepto de la especialización también es subjetivo. Claro. ¿Vale? Pues tú te puedes especializar desde un servicio, un sector o una manera, ¿vale? Un estilo. De hecho, los que se especializan en su propio estilo de diseño están especializados. Claro. Lo tocan todo, pero tienen algo especial que les hace, pues eso, exclusivos de alguna manera. Esas son las peculiaridades que te decía. No, pero el sonido de la calle es bienvenido. Es importante. Pues mira, entonces, es cierto que ahora hay una tendencia, sobre todo en el mundo del emprendedor, que hay que especializarse, que hay que hacer una cosa, que no tienes que abarcar. Pero claro, la historia es, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Solo un servicio? ¿Solo una cosa? ¿O puedes dar muchas enfocadas hacia otro? Yo sí apuesto por el foco de especialización, pero quizá no como se está planteando ahora, porque vamos, estamos en un océano en el que te puedes perder si en cuanto pierdes un poquito el foco. En la era del ordenador y de dejar de lado el papel, pasando un poco al tema de la creatividad directamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia más crucial que ves tú en este cambio, ¿no? ¿Cómo ha afectado nuestra creatividad como diseñadores? ¿Con lo digital? Sí. Vale. ¿Puedo ser malo? Sí, totalmente. Espero que seas mal. Pues mira, te digo, la tecnología puede ser limitante o generadora. Pueden ser más cosas, pero vamos a quedarnos ahí, Okay. ¿vale? Para no tampoco hacer esto muy enrevesado. Entonces, es generadora cuando lo utilizamos de manera, entre comillas, correcta, sino para generar y que nos valga como una palanca para llegar más allá. Pero es limitadora cuando nos bloquea el pensamiento. Y el proceso creativo pasa a un segundo plano, o me da igual, la conceptualización, la ideación. Cuando automáticamente vemos que podemos resolver algo rápidamente por la tecnología y no le dedicamos tiempo a, me decías al principio, investigar. Bueno, Sí. claro, con la herramienta digital se puede investigar enseguida, pero es muy superficial. A la hora de idear pasa lo mismo. Enseguida el resultado, digamos que puede ser agradable, recurrente, resolutivo, pero ¿dónde se está quedando la idea? La historia es que muchos profesionales estamos en algunos momentos perdiendo esa dinámica de pensar, de trabajar el concepto por tema de velocidad, porque la tecnología nos lo permite y porque en el fondo somos perezosos. Entonces deberíamos de alguna manera, y esto por ejemplo aquí en el estudio lo hacemos, ¿no? Buscar un proceso que la tecnología no entra, cierto tipo de tecnología, sobre todo la resolutiva, la que arte finaliza, la que te genera lo bonito, por decir de una manera, hasta en un momento determinado. Eso es como una disciplina o como una metodología, porque si no automáticamente estamos resolviendo cosas de manera que bien, pues lo que está pasando con el mundo de las plantillas, con el mundo de los recursos gráficos a nivel de ilustración, que bueno, sí pones una imagen, pones una fuente y pones una textura, pero de repente te das cuenta que esa textura, después de 2 años o 1 año, estás paseando por la calle y la has visto en 3 locales y en una publicidad de una agencia de comunicación, ¿no? Entonces, eso te podría decir que empieza a entrar en el mundo en la línea de la limitación. Pepe Jimeno pensaba un poco distinto cuando le planteaba que la tecnología nos hace perezosos, justamente, ¿no? No perezosos, sino nos hace menos meticulosos. Creo que escondemos los errores mucho más fácil en el ordenador que a mano, ¿no? O el hecho de lo puedo limpiar luego. Pero fíjate, hay otra cosa muy interesante. El tema de voy a seguir siendo malo tampoco, ¿no? Pero reflexivo. El profesional. Por supuesto, las necesidades que tiene ahora el profesional no son las mismas que tenía antes. Y no voy a entrar en esa demagogia de que ahora no somos profesionales o los profesionales del futuro no son los mejores, no son tan buenos como los del pasado. No, son distintos, ¿vale? Porque eso de cualquier tiempo pasado fue mejor, tampoco es del todo cierto. Pero sí que es verdad que cambia, el profesional cambia y tiene una evolución. Y esa evolución del profesional va a provocar un cambio en la sociedad, porque al final tenemos la responsabilidad y las habilidades para poder modificar nuestro entorno y nuestro sistema donde vivimos. Entonces, claro, si ese profesional cambia y se convierte en un profesional más relajado, menos meticuloso, menos conceptual, pues llegará un momento en el que,
lo estamos viendo en muchas películas y series de ciencia ficción. Vamos hacia ahí, vivimos en unos mundos muy tecnológicos, muy interesantes en esos términos, pero también un poquito planos, a nivel conceptual y a nivel de conocimiento. Sí. Obviamente la tecnología ha cambiado cómo pensamos, ha cambiado la forma en la que somos creativos y cómo llegamos hacia esa creatividad investigando. ¿Cómo ha influenciado la forma en la que creamos? Yo creo que pareciera, tal vez estoy equivocado, pero pareciera que hay una tendencia en la que cada vez somos menos artesanos y más técnicos. Más o menos. O sea, sí, por supuesto. Claro. Lo que pasa es que sí que es cierto, también rompiendo una lanza por la tecnología, es que la artesanía también está cambiando. No digo que sea malo, no digo que sea malo ser claro, técnico, ¿no? claro. O sea, hay otra manera de artesanía. Decía, te podría decir algunos ejemplos, pero bueno, siempre he oído comentarios. ¿Qué es, digital o analógico? Bueno, pues si yo estoy con el lápiz moviendo, ¿es digital o analógico? Pues no sé qué decirte. Claro. Porque yo estoy moviendo la mano igual que si lo estuviera haciendo con un lápiz. Cambia la interfaz, cambia el soporte, Pero al la final sí que es cierto que queda algo de artesano o es otra manera de ser artesano. Claro, en esos términos, en el mundo de la artesanía está sucediendo, ya están incorporando al concepto poder lanzar un producto artesano con cierta tecnología como corte láser. ¿Por qué no vamos a utilizar el corte láser? O cierta producción en impresión digital si eso luego va a tener un acabado artesano. Claro, el concepto es qué es artesano y qué no es artesano. Porque, por ejemplo, yo considero que soy, entre comillas, un artesano de lo digital. Lo que sí que intento hacer es, como un buen artesano, no productos clonados y repetitivos, sino de manera especial, artesanal, y que sean un poco, pues eso, únicos, Claro. como sería una producción artesanal, ¿no? En ese sentido. Hablamos de la velocidad con la que se espera que se produzca hoy en día, ¿no? Y esa diferencia entre ser técnico o ser artesano, ¿no? Pero sin embargo yo tengo una tesis, al menos que quiero defender solo por jugar a ser un poco el abogado del diablo, y es el hecho de todo momento que yo no paso dándole forma a una pieza de madera o que yo no paso trabajando con las manos y lo hace la máquina por mí, me libera mi tiempo de pensar, me libera tiempo de ser más creativo. Y yo creo que un poco la conversación aquí debería ir desde el punto de vista de cómo no nos perdemos en la tecnología y centramos toda esa energía en ser no solo más creativos, sino usar la tecnología de la forma adecuada. Creo que la tecnología mal usada nos genera más problemas de los que soluciona, ¿no? Y es nuestro trabajo no adaptar la tecnología, sino informar la tecnología para que se adapte al diseño. Claro, Alex, ahí le has dado un poquito en el clavo, ¿eh? Es decir, por ejemplo, desde el punto de vista particular, ¿vale? Por lo que te voy a contar siempre es mi experiencia y mi prisma. Entiendo que hay otros profesionales que tendrán otros, pensarán de una manera totalmente dispersa o distinta. Más dispersa también. Pero bueno, yo intento trabajar mi creatividad, intento trabajar esa manera de pensar e intento utilizar la tecnología como tú estás planteando. Un método que me facilita para poder llegar a más sitios, para poder generar nuevas ideas o, lo que te decía, para que voy a estar con una caladora, si lo puedo meter en una máquina y eso hace el tiempo, va cortando Claro. linealmente y de manera automática. Igual que un control numérico, ¿no? Lo dejo, corta y no tengo que estar ahí cepillando y tal. Lo importante es el foco en lo que tú estás diciendo. ¿Qué haces con ese tiempo? ¿En qué lo inviertes? Claro. Ahí está un poco la actitud del profesional que realmente quiera crecer como persona creativa o realmente esté solo buscando un beneficio económico para optimizar su tiempo. Si tú estás cortando, por decirte de una manera, que he visto algún caso así, si estás en un control numérico y de repente está cortando la madera y estás con el móvil hablando por WhatsApp o viendo una teleserie de alguna plataforma de tal, pues bueno, me parece bien. También es investigar. Pero si eso lo estás utilizando para poder sacar otra idea o para analizando bien cómo está cortando, para repensar cómo hacerlo la siguiente vez, pues seguramente ese profesional hay una diferencia entre esos dos profesionales. A mí lo que me parece, y volviendo un poco a esa parte más no sé cómo decírtelo, no mala, sino a lo mejor una parte en la que no estoy de acuerdo con la tecnología. Okay.
O que la actitud que tienen ciertos profesionales con la tecnología es que con el tiempo se relajan y dejan de invertir ese tiempo en lo que tienen que invertirlo. Y al final se dedican a producir más, a ser, bueno, a bajar más plantillas o a... Sí, sí. Volvemos al hecho de las fotos de stock y lo que hemos visto mil veces. Como alguien bueno, que tiene muchísimo contacto con diferentes áreas del diseño, más solo por tu trabajo como diseñador, sino por ser presidente de la asociación, obviamente estás muy al tanto de las tendencias, ¿no? Y de lo que se está viendo, ¿no? ¿Cómo afecta, pues, dentro del diseño industrial, ya para ser un poco más preciso, todo este avance, ¿no? ¿Cuáles son esas tendencias que tú prevés que de repente a futuro hacia dónde vamos, ¿no? Porque no creo que solo cambie cómo lo hacemos, sino cómo las usamos. Claro, El uso. fíjate, ahora mismo hay unas tendencias técnicas y de estilos que están, bueno, pueden estar muy claras, que tiene que ver el poder diseñar con respecto a el Internet de las cosas, que esto lo llevan diciendo mucho tiempo, pero por ejemplo hasta hace muy poquito, de hecho ha sido el Mobile Congress ahora mismo y han sacado o han anunciado la tecnología 5G, que dice que va a ser la que sí que realmente va a generar ese Internet de las cosas. Pues bueno, eso es una tendencia. Es una tendencia el poder diseñar para la salud, en términos de qué hago pensando en salud, porque nuestra vida se va a prolongar y eso va a tener unas connotaciones. ¿Qué diseño también en función de nuestro espacio? No vamos a vivir más, pero no mejor. Y entonces tampoco nos vamos a permitir grandes lujos. No, algunos sí, otros no. Entonces, ¿cómo voy a diseñar? Pero sobre todo, esas son como tendencias más técnicas o más de mercado. Sí. A mí lo que me interesa de la tendencia de la producción digital es esa parte intangible en términos de lo que percibimos del producto, lo que hay en el producto. O sea, cada vez más tenemos, por una parte, a nivel de producción podemos producir más, eso ya es una tendencia, y se está notando que en estudios de diseño de producto están trabajando más, Okay. porque se puede producir más. Antes, como producías una pieza y tardabas 2 años en sacarla al mercado, pues claro, eso pues implicaba, pues bueno, evidentemente otros precios, ¿eh? También es verdad. Pero sí que es cierto que ahora hay una tendencia de poder sacar más producto al mercado. Para eso también hay que hacerlo de manera para que también sea más ecológica, porque si no entramos en una dinámica de consumismo vamos, interesante no, pero El ciclo de vida de los productos es más rápido es también. muchísimo más Es rápido. más rápido. Entonces, ahí tiene que haber un cambio y hay una tendencia de cómo lo vamos a hacer, porque si no, te digo, estamos totalmente perdidos. O sea, quizá tiene más sentido ahora eso de la economía circular por esto que estamos hablando. Si yo puedo producir más producto que antes y lo puedo consumir, bueno, tendré que pensar cómo hacerlo. Y luego, por último, tendría mucho que decir en esto, pero sobre Sí, todo sí. una cosa muy interesante es que cada vez más la línea entre esas disciplinas de lo que hablamos, porque te digo Sí. experiencias, ¿no? El producto cada vez más, ya lo hablaba Coca-Cola, ¿no? Cuando sacó su botella, que era producto y era a la vez un icono, es imagen, Sí. pero cada vez más el producto en sí tiene que comunicar, tiene que tener un storytelling, Ujú. tiene que transmitir unas emociones que, por supuesto, antes también lo hacía, pero como era más industrial, porque tiene que competir con tanto producto, tiene que competir de una manera tan global y en tan poco tiempo, que tienen que ser capaces de, cuando tú te acerques o tengas una interactuación con ellos, que te puedan conectar con esa emoción, con esa necesidad, bueno, con ese deseo de tenerlo o de una emoción simplemente de, por lo que puede tener una Exactamente. función, ¿no? de bienestar. Hablabas antes del Big Data, ¿no? Y creo que interesante tocar un poco ese tema porque mientras más sabemos, o sea, pareciera que mientras más sabemos del consumidor o mientras más sabemos lo que quiere, como que más claro lo tenemos hacia dónde diseñar. Pero a mí eso me plantea una tesis interesante y es que tener claro lo que queremos diseñar no me parece necesariamente bueno, porque nos centramos en cierta técnica y cierta tecnología y dejamos de lado esas posibilidades que de otra forma exploraríamos, ¿no? Por saber perfectamente hacia dónde vamos.
cómo ves tú esas tendencias o esas tecnologías que de repente se dejan un poco de lado por no creer ser la adecuada, ¿no? O por no centrarse con esa, o de repente con esa visión que se tiene del mercado actual, o por no estar en los cánones simplemente estéticos de la época. Fíjate, tú lo estás planteando ahora y muy bien. Estás comentando o estás enunciando la cuestión desde el punto de vista de sabemos dónde tenemos que llegar, ¿no? Sabemos lo que tenemos que hacer. Fíjate, ahí ya estamos un poco dejando de lado la importancia del diseño, que es el proceso. Claro. Lo ideal sería, yo tengo una meta, ¿m? Y voy a centrarme en el proceso, a experimentar el proceso, a trabajar en el proceso, a investigar y ya veremos qué sucede al final de ese proceso. Porque lo teóricamente importante, por eso es diseño, ¿vale? Es diseñar y es centrarse en todos los pasos para ver el resultado. Como tú ya como bien dices, estamos en un momento en el que casi nos están invitando a creer que sabemos el final. Entonces automáticamente nos obligan, entre comillas, porque obligan a quien quieren, pero te están, digamos que invitando a decir, si este es el resultado, lo puedes conseguir en menos tiempo y si no me lo consigues tú, me lo consigue otro porque esto es lo que quiere el mercado. Exactamente. Vamos a ver. Bien, es posible. No voy a decir que no. Pero hay algo en mi interior, esa intuición que uno tiene como creativo muchas veces que algo ahí no está funcionando bien y que nos estamos dejando llevar por, vamos, un sabio manejo del Big Data, que seguramente tiene un estudio científico y no será desacertado, pero todavía creo que hay cosas que no nos tenemos que dejar llevar por esos datos, porque al final, bueno. Ahí tú planteas una interacción diseñador-cliente o diseñador-producto interesante, pero tú lo ves desde un punto de vista de alguien que, por así decirlo, tiene cierto estatus y se puede permitir verlo desde otra óptica, ¿no? Pero ¿cuál es el consejo o cómo lo es desde el punto de vista de alguien como yo que está empezando en este mundo, ¿no? O alguien que de repente tiene cierta trayectoria, pero siempre prevalece, bueno, pero prefiero comer que hacer buen diseño, ¿no? Mira, el diseño va a cambiar. O sea, el perfil del profesional del diseño va a cambiar y está cambiando. Está cambiando hacia algo que ya lo era antes, pero cada día más. Cada día más. Está cambiando hacia un perfil que es más orientado hacia la dirección de orquesta, a la dirección creativa, a la dirección de orquesta, más que al proceso de ejecutar un diseño en sí mismo, que también. ¿Y por qué te digo esto? Por ejemplo, si nos vamos a unos años hacia adelante, donde la economía circular esperemos que esté un poquito más implantada o que seamos más sostenibles a la hora de crear, diseñar y consumir, nos daremos cuenta que ya está pasando que en los procesos de diseño no solo será útil que un diseñador se enfrente a una investigación, a un papel y que se ponga a dibujar y que con su equipo de diseño lo desarrolle y lo lance al mercado. Eso nos tenemos que olvidar. ¿Por qué? Porque automáticamente necesitamos a gente que perciba o que analice qué está percibiendo realmente el usuario. Gente que conozca de químicos, de verdad, de materiales y de cómo se comportan esos materiales. Gente que, bueno, sociólogos, etc., que están en la primera parte, pero también que están un poco planteando ese análisis de la investigación, porque claro, ten en cuenta que si hablamos de globalidad, entonces en globalidad o tienes expertos que realmente estén analizando esa globalidad o es posible que lances un producto y ese producto haga bluff y se vaya, ¿no? Entonces, es cierto que para diseñar algo ya, y da igual el nivel que sea, necesitas de rodearte con profesionales. Cuando empiezas, pues evidentemente hay muchos, en esto que te estoy hablando, hay muchos niveles, ¿vale? Hay productos más grandes, más pequeños. Pero lo que sí que invito al diseñador que está empezando a ejercer la profesión es que tenga esa perspectiva de un profesional que necesita ayuda de otros profesionales. Y te digo, eso no es caro. ¿Vale? Quiero decir que al igual que arriba, por decir algo, que no creo que sea arriba o abajo, sino al igual que en ese diseño top de algunas marcas, pues hay profesionales top, ¿vale? Seguramente en ese diseño
más inicial, también hay otros profesionales que se están iniciando de otras disciplinas que, como te digo, Alex, invito a los futuros profesionales que ya tengan sus redes de actuación porque es fundamental. Yo, por ejemplo, en lo particular, ¿no? Y muy concreto, en términos de experiencia, en términos de ciertos eventos que hago, de ciertos productos, yo me rodeo de psicólogos. Tengo un equipo que me ayuda y que me plantea reflexiones que yo como diseñador ojalá las tuviera. Ojalá. Pero me ayuda. Pues seguramente, como te digo, eso es una pista, podemos tener nuestros círculos en el mismo modo amateur, ¿no? O principiante, o me da igual como lo planteemos, pero sí que invito a que lo hagan y te digo, no tiene nada que ver ni con el precio, ni con el estatus, sino es una cuestión, insisto, siempre de actitud y de querer hacer las cosas de una manera diferente. Hablamos de la tecnología no solo agiliza los tiempos de producción, sino además nos conecta. Y en ese sentido nos conecta con disciplinas que el diseño jamás pensó conectarse, ¿no? Y yo creo que eso sigue perfectamente el último punto, que es comunicación. Y creo que es el factor fundamental de lo que hacemos como diseñadores, que es comunicar, ya sea visualmente, con sensaciones, como decías antes. ¿Cómo cambia la forma en la que comunicamos? Pues radicalmente. Radicalmente porque, mira, al principio hablabas de investigación, un poco el proceso, ¿no? El proceso de creación. Yo, por ejemplo, siempre hablo lo resumo en 4, ¿vale? Investigación, creatividad, diseño y comunicación. Digamos que esto siempre tiene que estar intrínseco en cualquier proyecto y además de manera fractal. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy investigando, tiene que haber comunicación, tiene que haber creatividad, tiene que haber diseño. Si yo estoy en la fase de creatividad, tiene que haber comunicación, tiene que haber investigación y tiene que tal. Y así progresivamente. Por supuesto, la comunicación del final no es la misma que la investigación, ¿vale? Pero sí que es cierto que, sobre todo con tema de redes sociales, la exposición que tenemos a nivel de lo que presentamos y sobre todo esa facilidad que tenemos de poder no sé, levantar un dedo y poder conectarnos con alguien, está llevando a que sí o sí tienes que comunicar. Te canibaliza esa acción. ¿Por qué? Porque aunque tú no creas que estés comunicando, la no comunicación que estás ejerciendo también es comunicación. Eso por una parte. Y luego, por otro lado, algo que los diseñadores no estábamos muy acostumbrados, y es que a la hora de lanzar un producto al mercado, me da igual de qué disciplina, la gente opina sobre él. ¿Vale? Entonces, eso está, creo, vamos, soy consciente, no creo, sé, que está provocando un cambio a la hora de diseñar. Porque, claro, no estamos acostumbrados a las críticas, no estamos acostumbrados, pero ya no solo a la crítica social o profesional de ciertos medios, que me parece siempre buena o mala en función de lo que hagan, pero es importante que esté esa crítica, ¿vale? Porque los diseñadores no somos dioses que tenemos la varita mágica, sino a la hora de comunicarnos y de absorber ciertas sugerencias con nuestro equipo de trabajo. Porque como te decía, ya no estamos nosotros solos con un lápiz, dibujando o un ordenador y llegando al cliente y decirle, mira, no, esto es lo que te voy a enseñar. No, te tienes que comunicar con el cliente y a asumir sus críticas, Claro. sus opiniones, con el que está en la máquina, con el que te va a producir, con, me da igual, el usuario lo tenemos que tener en los procesos, sobre todo de investigación. Y si te hacen una crítica o si te hacen una aportación, la tienes que tener en cuenta. Mientras más hablo con más diseñadores, digamos, con experiencia, más ahí, digamos, las opiniones son más distintas al respecto, ¿no? Hay quien lo toma como tú, de decir, y hay quien lo toma con más arrogancia, por así decir. No quiero usar la palabra arrogancia. Pero has olvidado. Sí, pero es que esa es la impresión que me he dado siempre, ¿no? Y es bueno, pero si me están contratando a mí para diseñar, como que el público se subestima al público, ¿no? ¿Te puedo decir una cosa? Sí, claro. Así también, No, adelante. ya que lo está grabando, que no se entere nadie. Son miedos. Ok. ¿Vale? Si tú eres capaz de crear, tienes que crear para el usuario y tienes que pedir opinión al usuario. O sea, de hecho, lo que nos diferencia un diseñador industrial de un ingeniero industrial, esto entre comillas, pero bueno, más o menos,
es que el ingeniero está más preocupado del funcionamiento y de que realmente eso esté en órbita, ¿m? Y el diseñador, su orientación es y debe ser la de tener en cuenta la usabilidad por el usuario, tanto en funcionalidad como en estética, para que sea agradable, emocional, etc, etc. Hay una clara diferencia entre un profesional y otro. Ojalá, lo ideal sería todo junto, Claro. pero cada uno tenemos una disciplina, o sea, un sesgo. Los diseñadores como tal, pues tenemos cierta inclinación hacia ser más empáticos, y los ingenieros también, no quiere decir que no, pero quizá le importan más otras cosas. Vale. Pues si el diseñador es más empático, si el buen diseñador, y tiene que tener en cuenta la opinión de los demás, ¿cómo puede ser que tengas esa posición de no, esto es lo que te hago y esto es lo que te tienes que poner? A ver, yo creo, también te digo, como te insistí antes, desde mi punto de vista y de mi experiencia como profesional, a mí me enriquece mucho más el poder sentar en una mesa, y lo hago mucho, en un círculo de calidad, en una investigación, en una lluvia de ideas con Design Thinking y compañía, usuarios reales y el cliente, y esto lo estamos haciendo en los últimos proyectos que estamos creando con el cliente. Es enriquecedor, yo aprendo, y el diseño que sale, vamos, es espectacular. Y al final tienes muchas más herramientas para, voy a decírtelo mal, no mal, sino para convencer al cliente, que no solo herramientas psicológicas que te ayuden a decir, no es esto, pero sí es esto, y si lo otro, y yo te digo que conociendo al cliente lo puedes llevar mucho mejor. Es mucho más rentable en términos de esfuerzo, ya no económicos, Claro. sino en términos de tu energía vital, y sobre todo que cosa, ¿cómo te lo diría? Totalmente contraria a lo que parezca, al final te tienen más o sea, te van a considerar mucho mejor profesional si cedes, o sea, Claro. si no cedes, si estás en el proceso, que si realmente eres ¿cómo te diría? Sí, un ejecutor. Un ejecutor o un emisor Sí. Eh, no sé cómo decírtelo. Sí, es que esa era justamente mi próxima pregunta, ¿no? ¿Cómo navegas la interacción con el cliente en esta época de la hiperconectividad, ¿no? Y del que todo el mundo tiene criterio visual? ¿Cómo navegas, no, esa interacción con el cliente y cómo lo convence, digamos, de que de repente te están contratando porque tú eres el experto, por así decirlo, ¿no? Porque claro, el gusto visual es muy subjetivo, ¿no? ¿Cómo navegas ese? Pues con mucha psicología. De hecho, creo que el profesional del diseño y la creatividad debería de tener una enseñanza importante en dos áreas. En economía, sobre todo por términos económicos, si se va a dedicar a lo profesional, para tener un lenguaje y un idioma empresarial. Eso es fundamental, Claro. porque te digo, si no existe un idioma empresarial, no te vas a entender con cierto tipo de proyectos, ¿vale? Y luego, por otra parte, el tema psicológico. Esto es como básico, o era básico, no en la formación, pero sí en la manera de pensar del profesional clásico. El profesional clásico tiene que coger un encargo, analizarlo, ver lo que piensas, o entender lo que piensas, entender cómo funcionan las cosas, entender cómo funciona el mercado, y a partir de ahí lanzar un producto al mercado, ¿no? Un producto, experiencia, lo que sea. Vale. Hasta hace poco, igual que en términos de artesanía, un diseñador podía estar al principio de la cadena y al final de la cadena, ¿vale? Ajá. Porque tanto el entendimiento al cliente como el entendimiento del proceso de producción eran bastante sencillos, entre comillas. Pues la impresión, cómo se imprimía. Sí, claro. No es que fuese fácil, pero era un proceso muy reconocido. Pero había más conexión. Había más conexión y menos cambio. Había más conexión con lo que hacíamos, ¿no? Exacto. Ahora hay menos conexión, más tecnología, muchos más funcionamientos que van arrancando de manera espectacular y inesperada, y que te cambian el proceso de trabajo, por lo que el profesional del diseño igual ya no puede
estar en todo el proceso, porque no puede ser Claro. conocedor de todo el proceso, porque de la misma manera el usuario también ha aprendido más, es más complejo, tiene mucho más conocimiento, está más informado, entonces la interpretación que puedes tener de él debería ser también más compleja, por lo que debería de haber ahí un poco un manejo de cierto tipo de habilidades en términos de psicología que te ayuden a saber qué hace. ¿Por qué? Porque como te decía antes, te tienes que comunicar con él, tienes que negociar con él, hay que aprender a hacerlo. Luego tú ya decides dónde dejar la negociación y qué ofrecer como profesional. Y esto, insisto, o lo remarco, nunca, como profesional, nunca puedes permitir no defender tu postura y, por supuesto, si realmente y puedes comprobar que lo que te están pidiendo no tiene sentido, tú puedes y deberías de o bien retirarte o bien hacer algo al respecto. O sea, no estoy diciendo que hagas servidurismo, ¿vale? Sí. Eso no, porque no eres profesional. Pero sí que es cierto que tienes que intentar ayudarle al cliente, al entorno, a la sociedad al final, a poder tenerlo mejor siempre y cuando entendiendo. Yo te digo una cosa. Yo he tenido mucho más recorrido y lo sigo teniendo, ¿vale? Porque a nivel profesional ni me quejo, ni me voy a quejar, y si me quejo, tomaré cartas en el asunto. Pero eh, para mí es más importante que mi producto, que mi experiencia, que lo que yo diseñe, el usuario esté contento con él, siempre entrando en que está funcionando y que es lo que toca, ¿eh? Ujú. Y que lo utilice porque ha formado parte de ello, porque está contento con el proceso, ¿m? Que en aquellos casos que lo que yo le estoy imponiendo algo que esa persona o bien tiene que utilizar o bien que tiene que dar. Ahí no va a haber nunca una conexión emocional. Y para mí, en ese como camino, o como diríamos Claro. de caminar, está relacionado en cómo nos comunicamos emocionalmente y cómo conectamos desde esa, esa esencia tan básica, ¿no? Como es el sentir. Claro. Quiero cerrar esto con dos preguntas que me parecen interesantes. En esta época, ¿no? En el que vivimos como un cambio generacional, que hay 3 o 4 generaciones conviviendo, digamos, en el espacio digital, ¿no? Tenemos los nativos digitales y la generación X por el otro lado, ¿no? Los millennials en el medio. ¿Cómo diseñamos para todo el público? ¿O debemos hipersegmentar la forma en la que diseñamos? Porque la comprensión que se tiene del uso de la tecnología no es igual a través del espectro, ¿no? que hay. Eso es uno de los problemas y de los retos que tenemos los creativos para ejercer el trabajo. Y también es lo que apuntaba al principio, ¿no? El tomar esa decisión. Claro. Tú puedes especializarte o poner foco, no hablemos de especializarnos, ¿no? Poner foco en un tipo de trabajo, en un servicio y decir, bueno, yo hago, imagínate, hago muebles, hago lámparas. Sí. Me voy a especializar en lámparas. Bueno, es muy posible que a la hora de hacer lámparas tengas mucha manera de hacer lámparas, pero seguramente te obliguen, no puedes hacer lámparas para todo el mundo. Hay mucha gente que lo intenta, Claro. pero el resultado es un poco escaso. ¿Por qué? Porque se centran en el miedo de perder, o sea, en la idea de perder público Claro. y de perder nicho de negocio y de no vender lámparas. Yo te digo que la persona que se decide hacer lámparas, que igual es demasiada especialización, Claro. que esto es un poco también decisión de cada persona y cómo se siente. Si luego lo enfoca a uno de esos públicos que te estás comentando, pues por supuesto puede ser que no es que tenga más éxito, porque ahí viene un poco ese concepto psicológico. Claro. Si tú no te enfocas en la pérdida, sino en lo que vas a ganar, tú vas a ver que vas a tener más conocimiento cada vez más, va a ser más rentable, va a ser mucho más eficaz y vas a poder ser mucho más creativo centrándote, no te digo en uno, pueden ser varios, Sí. ¿vale? Tampoco por esos miedos, para que la Claro. gente no pierda el miedo y decir, no, yo solo este público exclusivo. Fíjate, quien diseña para el lujo, exclusivamente para el lujo, para un público, Sí, pero el lujo no tiene edad dentro de todo, bueno, ¿no? sí, sí que tiene edad. Ya. Al final,
al final el tema de las edades también es cierto que depende del producto o lo que estés Claro. diseñando, ¿vale? Creo que todo sí que está encaminado a un público y a un cliente o a un consumidor específico. Si tú consigues saber, y esto es de manual y además te puedo asegurar que, que en lo experiencial también funciona. Si tú conoces, si logras averiguar quién es tu cliente, cómo es tu cliente, en qué consume, Claro. qué vive, qué tal, te digo que le puedes aportar. Ya no digo que seas más rentable o que hagas cosas mejores, sino que te va a aportar un feedback profesional y un crecimiento que de otra manera no lo conseguirías. Y te digo, toda la dispersión y toda esa locura creativa que tenemos, seguro que la concentraríamos en ser más creativos en lo profundo y no quizá en decir, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora los X, y ahora los millennials, y ahora Sí. no sé qué. ¿Pero qué consumen? Pues no, pues vamos a investigar otra vez, volviendo a la investigación. Claro. Vamos otra vez a investigar. No. Quiero investigar, pero profundizando en uno, o en dos, o en Claro. tres, y no en todos, porque al final lo que sucede es que te puedes volver Claro. loco, tienes que irte al psicólogo, que te ayuden. Es que ya no solo cambia la forma en la que usamos la tecnología, sino lo que esperamos. Lo que esperamos, ¿no? De repente cierta generación espera que una lámpara alumbre. No, y de repente yo espero que cargue el móvil, además de alumbrar. Y creo que ahí es donde está el detalle, justamente, ¿no? Saber un poco segmentar las expectativas de lo que se está creando, ¿no? Cada uno tenemos, vamos, nosotros mismos, cada uno tenemos Sí. unas necesidades, unas intenciones, unos gustos, unas conexiones. Y sobre todo, y vuelvo un poco también a la parte psicológica, que por insistir, tenemos unas creencias, una cultura básico y fundamental Sí. que tienen que ver con cómo has aprendido, cuál ha sido tu entorno, quién han sido tus familiares, tus referentes, dónde has estudiado, y pueden variar cosas tan importantes como la percepción del color. ¿Cómo no? Entonces, la percepción de las formas, y eso es algo cultural, que no nos damos cuenta porque estamos inmersos en un día a día. Pero si realmente fuésemos conscientes de eso y hasta dónde llega, te digo yo que seríamos muy meticulosos con la elección del color en muchas cosas. Totalmente, pero eso no te contradice con la idea inicial con la que entró esto de la hiperglobalización del diseño. Hablamos de globalización, pero hablamos también de sensibilidad. Claro, por eso la importancia de alguna manera tener un cierto foco. Claro. Porque si te focalizas en la globalización, como profesional te voy a decir que vas a ser poco, no nadie. El que mucho aprieta, poco abarca. Al Está revés, ¿no? por ahí, pero si tú te vas a diluir como Claro. profesional. Claro. Entonces, ya no es solo tu marca como profesional que no le vas a dar potencia, sino que tú no vas a dar la solución que quizá podrías aportar a un foco determinado. Sí, es Y pérdida de no lo potencia. estoy personalizando. Claro. Estoy planteándolo siempre desde el punto de vista de qué puede aportar un profesional a un sector o a un nicho de mercado o a una persona que realmente conectamos, ¿no? Hablabas de conexión Sí. y somos almas conectadas. Pues es posible que yo esté en este mundo, igual que tú, para dar algo que otra Claro. persona necesita. Si no lo investigo, si no averiguo y me centro en esa globalidad, pues te diluirás y bueno, pues no encontrarás a tu alma gemela del diseño. En este mundo de la hiperconexión y tal, ¿cómo utiliza Rafa Armero las redes sociales? Porque ahí, digamos, hay un uso muy distinto, digamos, el uso personal que se hace en las redes sociales, en donde de repente no hay filtro o el usuario final es la familia, los amigos. Pero yo creo que cuando nos pasamos al plano profesional, se vuelve algo más performático, por así decirlo, ¿no? Lo que posteamos en redes sociales tiene una capa de filtro de lo que es políticamente correcto, incluso las aspiraciones, ¿no? Esa imagen que queremos proyectar. ¿Cómo utiliza Rafa Armero? Me parece muy bien que me hagas esta pregunta. No, sí, me parece muy interesante porque me he analizado en este sentido y llevo muchos años con este tema y soy una persona que tiene miedo a las etiquetas, Ok. ¿vale? Y al encasillarme y al encasillar, entiendo que para sobrevivir, para poder comunicarnos, tenemos que hacernos y tenemos que pensar en colocarnos
en ciertos habitáculos, cubitos, cuadrantes, para poder decir, pues esta persona es esto o hace esto. Con mi propia marca personal ha sido una muestra de todo lo contrario. De hecho, bueno, no sé si podría haberlo hecho mejor, centrándome en una sola marca, porque tengo una miscelánea de marcas importantes y además puedo experimentar en ellas como profesional. Hay gente que me llama como Rafael Armero, otros Armero, otros como Rafa Armero. Hay otros que no me llaman. Pero es importante que cada uno que me etiqueta con un nombre me necesita para algo distinto. Y luego, en términos del sector, lo mismo. Hay gente que me llama para producto, otros para experiencias, otros para gráfico. Vale, mi intención, esto es provocado. Y ahora voy al tema de las redes. Es provocado porque desde cuando yo era profesional, cuando empecé a ser profesional de verdad, ya hace 20 años, aunque no lo parezca, cuando venía la gente a pedirme algo, me decía, yo quiero algo como esto. No, ¿cómo como esto? Yo te voy a hacer algo para ti. O me decían, yo quiero un folleto. Yo les decía, bueno, pero ¿para qué es un folleto? O sea, yo estaba intentando que no me encasillaran profesionalmente, pero no para darle la solución, mejor solución, ahí está mi parte también egoísta, sino para poder yo experimentar en otras cosas que quería hacer desde el punto de vista creativo. Eso me ha llegado a seguir y a generar una miscelánea en las redes sociales, también te digo, que no sé si es positivo o negativo, pero me siento cómodo en ese sentido. De hecho, la web hasta hace muy poquito no la entendía nadie. No la entendía nadie porque tampoco quería que la entendiera. O sea, solo que mi cliente o mi usuario, por decir una manera, o la persona que fuese a colaborar conmigo, yo necesitaba que mirase más allá de ese resultado que podía ofrecerle. Eso lo llevaba a las redes, te digo. No sé si lo aconsejaría, sobre todo para una marca que lo tenga muy claro. Yo tengo la oportunidad de poder experimentar porque me dedico a ello y quizá eso también me ha ayudado a que gente que busque esa experimentación, que busque ese planteamiento de utilizar las redes, pues les puede ayudar. Te digo, no se lo recomendaría porque también necesitas estar estructuralmente... Ya, pero depende de la disciplina, hay diferentes expectativas de lo que se tiene del uso de las redes sociales, ¿no? De repente hay quien no busca directamente generar clientes, sino busca un poco hacer conexión, de repente personal. Para mí ha sido y será, bueno, no sé, si, por lo menos en unos años, es un momento y es un área o un canal de investigación. También pues de comunicación y me gusta que la gente esté enterada de lo que hago, pero sobre todo está en esa línea, ¿no? De poder investigar. Bueno, me ha pasado hace muy poquito de sentarme con una amiga y un amigo y decir, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Realmente qué haces? ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues te lo explico. Claro. Te lo explico y entonces vemos si te puedo ayudar. Porque, y esto digo, es una creencia, ¿eh? Una creencia que la tengo y bueno, hasta que no la considera limitante, la voy a seguir explotando. No me apetecía nada el que alguien me llame y no me apetece para decirme, oye, Rafa, es que necesito concretamente una web. O es que necesito una mesa. Vale. Si empezamos por ahí, no me vas a dejar desarrollar mi proceso creativo, que los hay, pero ya menos. Pero el poder investigar, el poder explorar, el poder hacer algo que a lo mejor no sea una mesa. Porque una mesa al final, en esto del aprendizaje, sabes que etiquetamos mesa y vamos a una mesa. Entonces, yo prefiero que vengas y me digas, oye, necesito algo para poder comer. Entonces, eso siempre lo intento provocar por lo de las etiquetas que te comentaba. Claro. Hay quien funciona más al nivel abstracto y hay diseñadores que funcionan más con una tarea específica, ¿no? Yo, a ver, tengo mucho que aprender, obviamente, pero yo funciono mucho mejor cuando sé lo que tengo que diseñar, ¿no? Y creo que eso es un mal, lo hablaba con Víctor Palau, de como ese también un poco de ser educado en el éxito, ¿no? De que necesitamos tener una meta muy clara que alcanzar. Eso es muy importante, Alex, porque fíjate, y esto me lo estoy encontrando yo con mucho diseñador y diseñadora, y sobre todo en la parte de la formación también, ¿eh? Es decir, no estamos acostumbrados a crear. Estamos acostumbrados a realizar creaciones que nos piden. Y eso debería de cambiar porque somos diseñadores, nos dedicamos al diseño. Y entonces nosotros tenemos que ser capaces de crear el contenido. Que por supuesto siempre hay disciplinas y está el diseñador más conceptual, como tú dices, el ejecutivo y tal. Pero a esa tendencia que os decía que vamos a ir cada vez más, donde
la parte que no es creativa, que también va a estar muy influenciada por las máquinas, la inteligencia artificial, etc., es importante que el diseñador o la diseñadora que se dedica a esto, se quiere dedicar a esto, que coja las riendas de la creación de verdad y que no espere, que sea muy proactivo y proactiva, y que cuando tiene que hacer, me da igual, una mesa, que tiene que hacer una web, que tiene que hacer lo que sea, una campaña de comunicación, que no se espere a ejecutar por encargo. Que sea, de hecho, es base del design thinking y compañía, ¿no? Esto es el pensamiento creativo. Que sea la persona encargada de enunciar ese reto y de poder generar el contenido, porque te digo que si lo consigues, o si se consigue, el cliente va a estar mucho más conforme, con menos preocupaciones, claro, y realmente te contratará por lo que tiene que contratarnos, que es por hacer la vida más fácil. Pues muy bien, Rafa. Muchísimas gracias por haber participado. Sí, Alex. Bueno, esperemos vernos alguna otra entrevista en el futuro. Seguro. ¿Cómo no? Tienes la cámara ahí, el que te quiera encontrar en redes sociales, algún proyecto que quieras compartir con alguien. Bueno, pues me tenéis en las redes sociales con Rafael Armero, Rafa Armero. Me podéis encontrar, como siempre dice mucha gente. Bueno, ¿y qué correo tienes? Pues cualquiera que tenga Rafa Armero, me podéis encontrar. ¿Algún proyecto a destacar? Bueno, pues sí que me gustaría destacar que exploraseis, si os apetece, en algunos que estoy haciendo con temas de salud. Creo que es importante que la salud empiece a dar una vuelta, que coja otro aire, y me gustaría demostrar con cosas que estamos haciendo en el estudio que también se puede diseñar, se puede ser creativos en cosas que hasta ahora, pues bueno, como pasar a una sala de espera de una clínica, pues que hasta hace muy poquito no tenía esas connotaciones creativas o de diseño.